Pregunta 28 PSU Matemática 2017. ¿Cuáles de las siguientes relaciones se pueden escribir como una función de la forma f de x igual a k por x? Con k una constante y con dominio el conjunto de los números reales positivos. Tenemos tres condiciones. La condición 1 me dice que la longitud de una circunferencia en función de su radio. La condición 2, la hipotenusa de un triángulo rectángulo isósceles en función de su cateto. Y la condición 3, la medida de un lado de un triángulo equilátero en función de su área. A continuación vamos a resolver esta pregunta 28. Ok, tenemos el ejercicio 28 que me están diciendo, tengo f de x, tengo una función lineal, f de x igual a una k, una constante, por x, donde k es constante, el dominio de esta función pertenece a los reales positivos, y tengo tres condiciones. Entonces me están diciendo cuáles afirmaciones o condiciones son verdaderas. Entonces vamos a comprobar, vamos a hacer con la primera. Me están diciendo, la primera me dice la longitud de la circunferencia en función de su radio. O sea, vamos a definir quién va a ser f de x y quién va a ser la constante y quién va a ser x, que es la variable, para compararla con esta función lineal. Entonces, ¿qué tenemos? Sé que la longitud de la circunferencia va a ser igual a ¿quién? Si ponemos la fórmula, la longitud va a ser igual a 2pi por r. ¿Correcto? Donde podemos decir que 2pi va a representar la constante, ¿correcto? Acá. Y como me está diciendo que en función de su radio, esto va a ser la variable, o sea, va a ser x, que va a cambiar al número que le coloquen, ¿correcto? Y L va a ser f de x. Entonces podemos decir que L va a ser f de x. Por lo tanto, podemos decir que f de x igual a constante, ¿verdad? Por la variable x. Y la variable x va a ser el radio. Entonces, esta condición sí se cumple, sí es verdadera. Ahora pasamos a la segunda condición. Me dice, la hipotenusa de un triángulo rectángulo isósceles en función de su cateto. Entonces, primero, hacemos un triángulo rectángulo, ¿sí? Triángulo rectángulo que tiene un ángulo recto, que es un ángulo de 90 grados, ¿sí? Además me dice que el triángulo es isósceles, que significa que los catetos son iguales, tienen dos lados iguales, porque ya que esta es la hipotenusa, entonces yo tengo este cateto x y este cateto x, por lo tanto son iguales esos catetos. Y la hipotenusa, como me dice, la hipotenusa va a ser el valor de, vamos a poner aquí esta hipotenusa va a ser el valor de f de x, correcto, va a ser la función en x, y la función va a ser en función de la variable que es del lado. Sabemos que la hipotenusa, el teorema de Pitágoras me dice que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a ¿quién? A x al cuadrado más la otra x, que es la misma longitud, ya que es un triángulo isósceles. Entonces me quedaría que h va a ser igual a la raíz cuadrada de ¿quién? De x cuadrado más x cuadrado me da 2x cuadrado. 2x cuadrado. Por lo tanto, me quedaría raíz de 2, me quedaría que h va a ser igual, la hipotenusa va a ser igual a raíz de 2, que va a multiplicar por la raíz cuadrada de x a la 2. Pero x a la 2, como está elevado a la 2, con la raíz se cancelan, el cuadrado con la raíz, y me quedaría que h, la hipotenusa, va a ser igual a la raíz de 2 por x. ¿Correcto? Entonces, podemos definir aquí, sabemos que, como habíamos dicho anteriormente, que h va a ser f de x, ¿sí? H va a ser f de x, raíz de 2 va a ser la constante k, ¿verdad? Y x va a ser la variable. Por lo tanto, aquí en esta segunda condición sí se cumple también, sí es verdadera. Ahora vamos con la tercera condición. Me dice que la medida de un lado de un triángulo equilátero en función de su área. Entonces, la medida de un lado de un triángulo equilátero. Dibujamos el triángulo equilátero. Sabemos que la característica de un triángulo equilátero es que tiene los tres lados iguales, ¿correcto? Vamos a dibujar, vamos a poner que esto es P, ¿sí? Tiene una altura P.
tenemos un triángulo equilátero, ¿verdad? Sabemos que el área de un triángulo equilátero va a ser igual, el área, ponemos área, va a ser igual ¿a quién? A la raíz de 3, raíz de 3 cuartos, raíz de 3 sobre 4, ¿verdad? Por P cuadrado, que es la altura al cuadrado, ¿correcto? Este es el área de un triángulo equilátero que tiene sus tres lados iguales. ¿Sí? Vamos a poner que este es X, este es X y este es X. Entonces, como me están diciendo que la medida de un lado de un triángulo, es decir, que f de x va a ser la medida, el valor del lado de, es decir, que cualquier lado va a ser el valor de f de x. No va a ser el valor del área, sino la medida del lado en función de su área. Lo va a hacer en función de su área. Es más, va a ser al revés. O sea que vamos a despejar aquí a P. Entonces, ¿qué me quedaría? 4 que está dividiendo pasa multiplicando. Me quedaría 4 por el área, ¿sí? Y raíz de 3 que está multiplicando pasa por el otro lado dividiendo entre raíz de 3, ¿sí? Va a ser igual a P elevado a la 2. Pero como P está elevado a la 2, que es la altura de ese triángulo rectángulo, de ese triángulo equilátero, ¿verdad? Va a pasar para el otro lado como raíz cuadrada. Entonces me quedaría que, podemos decir que P va a ser igual a la raíz cuadrada de ¿quién? De 4 por el área de ese triángulo equilátero entre raíz de 3. Correcto. Entonces de aquí vamos a sacar la constante. La constante son los números. Tengo raíz de 4 entre raíz de 3. Entonces me quedaría que P va a ser igual a raíz de 4 sobre raíz de 3 en fracción denominador, ¿verdad? Multiplicado por el área. Pero el área es la raíz cuadrada del área. Ponemos área, ¿sí? Entonces, ¿qué me quedaría? Bueno, sabemos que P va a ser f de x, ¿correcto? Entonces P va a ser f de x. Ponemos f de x. Raíz de 4 sobre raíz de 3, raíz cuadrada de 3, va a ser la constante K. Y el raíz cuadrada de área va a ser igual, como dice, la raíz cuadrada no está solo. Entonces sería raíz cuadrada de x. Por lo tanto me quedaría, la función me quedaría f de x, ¿verdad? Que va a ser P es igual a la constante, ¿verdad? Pero la raíz, en vez de ser x, va a ser la raíz cuadrada de x por la raíz cuadrada de x. Por lo tanto, esta expresión que tenemos aquí, k por raíz de x, no es la misma que esta. Por lo tanto, no se está cumpliendo en esta condición, entonces no es verdadero. Por lo tanto, sería nada más la primera y segunda opción. Entonces buscamos la respuesta, las alternativas sería la primera y segunda, por lo tanto sería la respuesta C para este ejercicio 28. ¿Te ha gustado el video? Comparte y suscríbete a All Express.